Buenas tardes, chicos y chicas. Soy Jaime Chávez, ayudante de la asignatura Psicología y Epistemología. Vamos a ver en este video algunas ideas de tres textos que están en la bibliografía del ramo. El primero es Carta a Meneceo, del filósofo griego Epicuro, luego Confesiones, de Agustín de Hipona, y Suma contra los Gentiles, de Tomás de Aquino. Comenzamos con la Carta a Meneceo. Epicuro fue un filósofo griego. Nació en el año 341 a.C., muere el 270, y se cuentan más de 300 manuscritos, de los cuales se han conservado 3 cartas y algunas otras obras de diverso tema. Así como Platón fundó un espacio, un lugar para filosofar y para reflexionar, que se llamaba la academia. Aristóteles funda con esa misma idea el Liceo. Así, del mismo modo, Epicuro funda en un sitio que él era dueño, cerca del Pireo, que es el puerto de Atenas, funda un espacio, una especie de lugar de retiro espiritual e intelectual que le llama el Jardín de Epicuro. Y como característica, este jardín en el cual se filosofaba, se reflexionaba, se pasaba bien, se comía. Eh, una característica es que Epicuro admitía a todo tipo de personas, sin restricción, incluso personas que eran consideradas marginales dentro de la sociedad ateniense, como esclavos, prostitutas, mendigos. La única condición era, o sea, no había condición de social ni de clase, solamente que fueran a aportar con su reflexión y con sus ideas. Las influencias de Epicuro fueron el filósofo Demócrito, Aristóteles, sin duda, y la escuela cínica de Diógenes. Diógenes de Sinope, hay otro Diógenes que se llama Diógenes Laercio, pero es su influencia es Diógenes Sinope, que es el que vivía en el barril, como se vio en clase, el de la anécdota de Alejandro Magno. Bueno, las ideas principales de Epicuro se, se sintetizan en la idea del hedonismo, de procurar el placer, de evadir el dolor, y todo de manera racional, sin exceso, ya que cualquier exceso en los placeres a la larga va a provocar sufrimiento. Entonces, palabra clave de el pensamiento y filosofía de Epicuro es hedonismo. Por supuesto, estas ideas le traen dificultades en la sociedad de su época. No es muy bien mirado, tampoco es entendida bien la idea del hedonismo, y por supuesto va a traer hostilidad del futuro cristianismo medieval, se va a combatir sus ideas. Otra palabra clave es ataraxia. Ataraxia se refiere al bienestar espiritual y corporal, al cual va a aspirar el ser humano. Atomismo, tomada de la idea de Demócrito, que planteaba que todo está formado por estas partículas mínimas que son los átomos, que para Epicuro los átomos caían de arriba del cielo, ¿cierto? Y van cayendo hacia la tierra, y ahí se desparraman y se mezclan, se distribuyen al azar, sin una causa. No hay un concepto de causalidad. Y dice que hasta los dioses están compuestos por átomos. Bueno, esta idea de distribución al azar de los átomos es bastante contemporánea, si nos fijamos, y después va a ser tomada y va a ser valorado Epicuro por esta idea que son pioneras en cuanto a la concepción de la materialidad de las cosas. Carta a Meneceo. Meneceo al parecer era un sobrino, no se sabe bien quién era Meneceo, pero en esta es una carta hecha a modo de recomendación. Una de las primeras ideas que aparece es que el filosofar, la idea de filosofar, de pensar, dice debe hacerlo el viejo y el joven, no hay restricción. El uno, o sea, el viejo debe hacerlo porque el recordar cosas le rejuvenece, es grato recordar las cosas pasadas. Entonces es bueno que el viejo filosofe. Y el joven también tiene una ganancia al filosofar, porque
de alguna manera se adelanta con el conocimiento, con esta sabiduría que le va a permitir enfrentar sereno el futuro. De los dioses, dice, los dioses existen, a veces benefician o bien dañan, pero dice, le recomienda a Meneceo que no crea en todas las cosas que le atribuye la gente común y corriente, el vulgo, a ellos. No temas a los dioses, dice, no le tengas miedo a los dioses. De la muerte, dice, no le temas a la muerte tampoco. Dice, si no sufres esperándola, cuando llegue tampoco te va a perturbar. Piensa esto, dice, nada es para nosotros la muerte, porque mientras nosotros somos, existimos. En el fondo, la muerte no está presente. Y cuando la muerte se presenta ante nosotros, entonces nosotros ya no existimos. Entonces no vivas atemorizados a la muerte. De los deseos, tal como se dijo en clase, están los deseos naturales y los vanos. Los vanos son los que no nos sirven. ¿Ah? Las riquezas, la lujuria, la fama, el prestigio, el poder, que son a veces deseos muy fuertes en los seres humanos. Ahí recordemos el video de José Mujica que vimos, que se vio en clase, ¿no? Cómo cómo se plantea lo vano de este tipo de deseos, el poder y la riqueza, por ejemplo. Dentro de los naturales están los necesarios y los no necesarios. De los necesarios, estos están los que sirven para la felicidad, para el bienestar del cuerpo y para la vida misma. Esos son los deseos necesarios. Bueno, sentimos necesidad del placer cuando sentimos dolor. Epicuro, al parecer, tuvo algunas enfermedades que le causaron mucho dolor durante toda su vida. Fue un hombre poco atormentado por el dolor. Entonces, para él, más bien el placer es no tener dolor. Dice, el placer es principio y fin del vivir feliz. Por eso, no elegimos cualquier placer. No cualquier placer sirve para la felicidad. Dice, debemos evitar los placeres que a la larga nos traerán un dolor mayor. Y hay dolores que los preferimos, si es que a la larga nos traerán un placer mayor. Sin duda, ¿cierto? Y esa es una de las oraciones que teníamos que reflexionar en la tarea de la semana. De ahí que cualquier dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser evitado siempre. Cuando decimos que el placer es el objetivo final, no nos referimos a los placeres de los viciosos, o a los que residen en la disipación, en la vida disipada, a eso se refiere, libertina, como creen algunos que ignoran o que no están de acuerdo o interpretan mal nuestra doctrina, sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni estar perturbados en el alma. Quizá esta es la oración o la frase que sintetiza mejor el pensamiento de Epicuro. No sufrir dolor en el cuerpo ni estar perturbados en el alma. A eso debiera tender el ser humano. Pero dice también, aquí donde dice, no, que algunos ignoran, no están de acuerdo, interpretan mal nuestra doctrina. Esto te da pista de que ya en vida de Epicuro su doctrina ya era mal interpretada. El mayor bien es la prudencia. De la prudencia, dice Epicuro, nacen las demás virtudes, porque enseña la prudencia que no es posible vivir placenteramente sin vivir sensata, honesta y justamente. Y con este juego de palabras que hace, tampoco es posible vivir sensata, honesta y justamente sin vivir con placer. Hay un juego de palabras que se complementan. Bueno, estas ideas del epicureísmo, de Epicuro, tuvo, por supuesto, seguidores y detractores. Detractores son los que están en contra de las ideas. Entre los detractores más importantes, algunos pensadores latinos, romanos, como Séneca, el filósofo este que nació en España, que Nerón lo mató. Cicerón, un gran tribuno, un gran orador, Cicerón, detractor de Epicuro. Plutarco, el poeta Plutarco, escritor también romano, y en general el detractor principal fue todo el pensamiento cristiano medieval, que estaba en contra de esta idea hedonista. Incluso se llegó a cargar la palabra semánticamente, ¿cierto? En significado, la palabra hedonista como algo negativo. Entre los que rescatan el pensamiento del epicureísmo está el poeta Lucrecio, romano también,
él escribió un largo texto que se llama De Rerum Natura, que significa de la naturaleza de las cosas, donde hace una apología un poco en algunas partes al pensamiento de Epicuro. En la Edad Moderna tenemos a Hobbes, Boyle, el químico, Francisco Quevedo, poeta barroco español, Locke, el empirista, Kant, Thomas Jefferson, un pensador norteamericano, Bentham, Jeremy Bentham, el famoso panóptico, Stuart Mill, un economista, Karl Marx, que ya lo conocemos el semestre pasado, entre otros autores. Bien, esos son algunos de los elementos de Epicuro. Veamos algunos elementos ahora, ideas de Agustín de Hipona en sus confesiones. Bueno, Agustín de Hipona, como se vio en clase, nace en el norte de África, en el tiempo era de Roma, ¿no? En el seno de una familia cristiana. Ya el cristianismo había salido de las catacumbas y estaba, se había extendido por el imperio. Estudió literatura, gramática retórica, filosofía. Él admite en sus confesiones que tuvo una juventud disipada, libertina, ¿cierto? Entonces él después se arrepiente de eso, pero pasó por distintos grupos de pensamiento, porque tenía una inquietud intelectual, ¿ah? de filosofar. Una de las últimas grupos que estuvo una secta, el maniqueísmo, que después vamos a hablar un poquito de él, después de que se decepciona, se defrauda del maniqueísmo, esto que planteaban el bien y el mal, el blanco y negro, ¿cierto? Los dos opuestos, él abraza, o sea, convierte al cristianismo. Se cuenta que se convirtió definitivamente al cristianismo después de escuchar una voz infantil que le dijo, toma y lee. Entonces él recibió la Biblia, la abrió al azar, por casualidad, y encontró un párrafo del apóstol San Pablo. Este decía, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfreno, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. O sea, los deseos libidinosos, diríamos hoy día, de la carne. Bueno, eso lo hace abandonar el maniqueísmo y hacerse cristiano otra vez, porque él había nacido en una familia cristiana. Uno de los valores que tiene las confesiones es que se vea a la luz de los analistas contemporáneos como una importante narración introspectiva, parecía el diario de vida, que muy íntima, donde está en primera persona, por supuesto, desarrolla el mundo interior, la autoconciencia como un elemento importante en la literatura, cosa que antes no se había visto, salvo en la poesía, pero aquí hay una narración, no es poesía, sino que una narración íntima donde se va desarrollando la autoconciencia. Veamos algún elemento que plantea de ¿qué amo cuando yo amo a Dios? Cuando yo digo amar a Dios, ¿qué es lo que amo? Amo una especie de luz, de voz y de fragancia, y de alimento, y de caricia, cuando amo a mi Dios, que es luz, fragancia, alimento y caricia del hombre mío interior, donde resplandece a mi alma lo que el espacio no contiene, resuena lo que no arrebata consigo el tiempo, exhala sus perfumes lo que no se lleva el viento, saborea lo que no se consume comiendo, y donde la unión es tan firme que no la disuelve el hastío. Esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. Bueno, y le pusimos un canto gregoriano. El canto gregoriano es posterior en todo caso del Papa Gregorio, mucho tiempo después, pero era para ambientar un poco esta hermosa reflexión casi poética de Agustín. ¿Qué se ama cuando uno ama a Dios? Bueno, se le considera a Agustín el puente entre Platón y el cristianismo, ¿cierto? El idealismo de Platón está presente. Dice el cristianismo tiene misterios y Agustín plantea que se debe acceder a través de la fe a estos misterios de Dios. Pero eso no debe ser obstáculo para poder acceder a través de la razón. Fe y razón deben dialogar
complementando, se dice. Por eso es la frase que aparecía en la tarea y que salió en clase también. Cree para entender, entiende para creer. ¿Cierto? Un hermoso juego de palabras que trata de compatibilizar fe y razón. Aquí hay dos pensamientos que se complementan también, que tiene que ver con la memoria. Dice, ¿por dónde entran en mí las ciencias de la memoria? Ya que no por el oído, ni el olfato, ni el tacto, ni por los ojos, o sea, no por los sentidos. Estas cosas siempre han estado ahí, ¿no? ¿Cierto? Ahí plantea así como que hay una parte que siempre está en ti, que es la memoria. Están sumergidas, ocultas. Se deben pensar, el cogito. Que la palabra se parece a cojo, que es recoger, y a hago, mover, a coligitur, lo que se recoge, y cogitur, lo que se junta. Aquí, entonces, plantea esta idea de la memoria que está en alguna parte, pero también cómo este esfuerzo de Agustín para buscar las palabras, los significantes que den cuenta del concepto y significante, que queda mucho más claro en la siguiente idea, que dice memoria de los conceptos matemáticos. Contiene la memoria, dice Agustín, las razones y leyes infinitas de los números y dimensiones, ninguna de las cuales ha sido impresa en ella por los sentidos del cuerpo. Las significaciones suenan de un modo en griego y de otro modo en latín. Esto es como las traducciones de las palabras. Mas estas no son ni griegas ni latinas, ni de ningún otro idioma. Aquí, de un modo asombroso, o muy adelantado para su tiempo, Agustín está planteando esta diferenciación entre el concepto, entre un concepto, entre una idea universal y sus distintos significantes, que puede ser en griego, en latín, en hebreo, posteriormente será en el idioma germánico, en los idiomas neolatinos, en el inglés, pero el concepto se mantiene. Es decir, un concepto abstracto, antiguo, que está presente siempre en alguna parte del espíritu, tal vez, adopta distintos ropajes. Pero el concepto, la esencia, se mantiene, la idea se mantiene. Esto, que parece para nosotros a lo mejor algo obvio, va a ser tomado en el siglo XX por Ferdinand de Saussure, ¿cierto? El lingüista, y que plantea que cualquier concepto, ¿cierto?, se divide en significado y significante, el signo lingüístico. Entonces, es bien interesante cómo Agustín se adelanta sin todavía usar esas palabras. Él intuye que ahí está la idea que adopta distintos ropajes que van a ser el significante. Bueno, el pensamiento y figura de Agustín, de San Agustín, ha sido valorado no solo en la institución eclesiástica, no solo en la iglesia, que lo va a ungir como santo, se lo convierte en santo. Y a su mamá también, ¿eh? Ahí está con Santa Mónica, que ella lo ayudó un poco a reencantarse con el cristianismo. Ella lo formó como cristiano de pequeño, después él tiene una vida libertina, dijimos, y después vuelve al cristianismo, después de pasar por distintos pensamientos, lo bautiza San Ambrosio, Ambrosia. Imagínense, Agustín, bautizado por un santo y hijo de un santo, de una santa, perdón, Santa Mónica. ¿Ah? Bueno, su figura y su ideario han sido valorados por figuras de la literatura, la filosofía. Petrarca, el poeta renacentista, lo menciona y le hace algunos poemas. Descartes, el del racionalismo. Hannah Arendt, que ella es del siglo XX, ¿no? Bertrand Russell también, Jacques Derrida, de la deconstrucción, Penrose, que es un matemático y un filósofo contemporáneo, han rescatado la figura y parte de las ideas de este adelantado Agustín. Bien, vamos, voy un poquito rápido porque no tenemos la idea de no pasarnos mucho rato. Tomás de Aquino escribe varios libros, es un autor muy prolífico, y escribe esta Suma contra los gentiles. Un poquito de Tomás de Aquino, también es nombrado como el doctor Angélico. Fue un sacerdote italiano, de cuna noble,
principal exponente de la escolástica medieval. La escolástica, recordemos que es esta filosofía o teología que reinterpreta a Aristóteles, a quien Tomás, con mucho respeto, llama el filósofo por antonomasia, el filósofo. El estagirita también lo llama porque Aristóteles nació en la ciudad de Estagira, entonces le llama el estagirita o el filósofo. Entonces utiliza la lógica principalmente de Aristóteles en el empeño de demostrar la existencia de Dios. Su obra intenta conciliar razón y fe, aunque con una supremacía de la fe. Dice en un refrán, en un axioma, dice: la filosofía es sierva de la teología. Sierva significa sirvienta, o esclava también podría ser. La filosofía entonces es sirvienta, sierva de la teología, que es una filosofía superior para Tomás. La Suma contra los Gentiles fue escrita en 1265 aproximadamente. Vamos nosotros a ver algunas ideas del libro primero, del 1 al 8º capítulo. Los capítulos están dirigidos a los gentiles, no confundir con gentiles de la palabra gentileza, sino que los gentiles son los no cristianos, algunos herejes, con el fin de rebatir con argumentos algunas creencias consideradas heréticas. Lo herético es lo que plantean los herejes, ¿cierto? Que son grupos de personas muy religiosas, pero que se apartan de los dogmas oficiales de la Iglesia. Y han existido desde el nacimiento del cristianismo, ¿cierto? Han habido distintas sectas heréticas o consideradas heréticas. Recordemos también que en este periodo de Tomás de Aquino han surgido muchas órdenes, entre ellas las más importantes serían las órdenes mendicantes, de mendigos, como Francisco de Asís, y algunas flagelantes, los flagelantes, ¿cierto? Que se golpeaban los cuerpos para castigar o este sentimiento culposo, ¿cierto? De los deseos carnales, los penitentes, ¿no? Es una época de este tipo de creencias. Algunas ideas. Dice: una cosa está perfectamente dispuesta en cuanto se ordena convenientemente a su propio fin, pues el fin es el bien propio de cada ser. El sabio ordena y sabe el fin real para lo que está hecho su objeto. Por ejemplo, el arte de gobernar, el arte de la arquitectura naval. Todas las ciencias tienen un fin y el sabio las conoce. O sea, el arquitecto conoce el fin de la arquitectura. Eso es un sabio, a eso se refiere el profesional. Y ese sabio se le denomina como tal si conoce los fines particulares de su ciencia. O sea, todo sabio conoce el fin de su ciencia. Es una primera axioma. Pero el sabio verdadero lo va a hacer no solo de un fin particular, sino de un fin universal. O sea, el verdadero sabio conoce no solamente el fin particular de su disciplina, sino que un fin universal. Y es propio de este fin universal estudiar las causas más altas, la causa final universal, que es la causa de Dios, o sea, las causas divinas. Hay verdades que sabemos de Dios que exceden la capacidad humana. Por ejemplo, Dios es uno y trino. Es difícil de entender con el raciocinio humano esa verdad. Y hay otras que la capacidad humana puede captar, como Dios existe. El principio de la ciencia es conocimiento de la sustancia del objeto estudiado. Claro, cualquier científico conoce su ciencia, esa es la sustancia particular. ¿Y cómo el hombre lo va conociendo? A través de los sentidos, el tacto, la visión. Ella hay una teoría epistemológica. Se analiza el objeto con los sentidos y así se llega al conocimiento de la sustancia. Esto es así porque el origen del conocimiento humano son los sentidos. O sea, el ser humano conoce a través de los sentidos. Sin embargo, las cosas sensibles no pueden llevar nuestro intelecto a ver lo que es la sustancia divina. Es decir, con nuestros sentidos no podemos llegar a la sustancia divina, porque son efectos inadecuados a la virtud de la causa. O sea, la causa es la causa divina, nosotros no tenemos acceso. Las cosas sensibles no son proporcionales a la causa de Dios. O sea, la causa de Dios está aquí, nosotros aquí no alcanzamos a llegar a esa causa. Por ejemplo, si se llama a la puerta, dice en el texto, sabemos que hay alguien, porque escuchamos que están golpeando, pero no sabemos quién. Sabemos parte nomás, pero existe el llamado, lo escuchamos, lo sentimos por nuestros sentidos, pero no sabemos, no alcanzamos a saber quién es.
Entonces, Dios llama a la puerta, pero no sabemos qué es Él, porque los elementos sensibles no nos llevan a conocer su sustancia. Entonces, hay ciertos aspectos de la verdad divina que pueden ser captados por la razón humana, y hay otros que están fuera del entendimiento humano. Entonces, aquí, en varios de los capítulos, Tomás de Aquino usa los silogismos. Los silogismos son los que inventó Aristóteles, fue el primero que planteó la idea de silogismo. Silogismo es que hay una premisa mayor, otra premisa menor, y hay una conclusión. Por ejemplo, la más famosa era, todos los hombres son libres, primera premisa. Tomás es un hombre, segunda premisa. Conclusión, Tomás es libre. Entonces, a partir de estas premisas, Tomás de Aquino va a reflexionar e irnos argumentando en torno para convencer a estos herejes, a estos gentiles de la existencia de Dios y de otros dogmas de la Iglesia. Por ejemplo, dice, podemos llegar a entender si comparamos esto que se dijo en la diapositiva anterior, si comparamos los distintos grados de inteligencia y entendimiento entre el sabio y el hombre ignorante. Por supuesto, el hombre sabio entenderá mucho más los asuntos de su ciencia que el hombre ignorante. Sabe más el sabio. Sin embargo, ¿quién sabe más que el sabio? El ángel. El ángel tendrá un entendimiento superior que el sabio. Habrá un mayor equilibrio, pero estará mucho más alto que el entendimiento del ignorante. Sin duda, que el ángel está sobre el sabio y sobre el hombre ignorante. Pero ¿quién sabe más que el ángel? Dios. Aunque el entendimiento del ángel es más perfecto que el del hombre, o que el del sabio, el de Dios es de mayor intelecto. Solo Dios puede comprender lo que Él mismo es. Entonces, ¿qué concluye Tomás? Dice, así como sería un despropósito negar lo que el hombre sabio puede conocer, solo por el hecho de que el ignorante no puede captar, ¿cierto? O sea, solo porque el hombre ignorante que no entienda no significa que el sabio pueda conocer más. Asimismo, dice, del mismo modo sería una locura negar el conocimiento de Dios solo porque el hombre sabio no puede comprender lo divino. ¿Cierto? Ahí está el juego, la lógica que aplica Santo Tomás. Entonces, no hemos de juzgar falso lo que se afirma de Dios, solo por el hecho que no puede investigarlo la razón humana. O sea, que la razón humana no pueda entender algo, no puedes tú deducir que es falso. A eso llega Santo Tomás. Algunos gentiles dicen que no se les debiera poner verdades al hombre que la razón es incapaz de comprender, ¿cierto? Pero puedo demostrar que son necesarias al hombre esta donación de verdades que superan la razón. Entonces él va a demostrar ahora por qué al ser humano, al hombre, se le deben poner verdades superiores aunque no las pueda comprender, que eso le hace bien. ¿Por qué? Mira, ahora va a decir, y esta es la última diapositiva. Cuando el hombre está llamado a un bien más alto que los terrenales, es necesario presentar al alma un bien superior, que trascienda las posibilidades actuales de la razón. O sea, le hace bien al ser humano tener verdades más altas, aunque no pueda entenderlas. Así, el hombre aprenderá a desear y tender a lo que está sobre la presente vida, algo superior. Además, si conocemos el fin, podemos dirigirnos hacia ese fin. Como el arquero, el que va a tirar una flecha, sabe dirigir su flecha hacia su destino. O sea, aquí está el sentido teleológico, el fin hacia dónde va el ser humano, que aunque no lo pueda entender bien, pero el tenerlo, el saberlo, lo va orientando en su camino. Dios da lecciones de sencillez también, dice, evita la soberbia humana, enviando verdades que superan la capacidad del intelecto humano. O sea, que nosotros no entendamos las cosas divinas. Santo Tomás de Aquino nos dice que es también por una prueba de sencillez y de evitar la soberbia del ser humano, el afán de creerse Dios y de conocer todo. Citando al filósofo, a la estagirita, ya te dije por qué le decían estagirita a Aristóteles, el hombre, digo el hombre y no ser humano porque así lo plantea Tomás de Aquino, ¿cierto? ¿No? En forma genérica. El hombre debe esforzarse cuanto pueda por alcanzar las verdades inmortales y divinas.
por cuanto vale más el conocimiento de las cosas divinas, por pequeña que ésta sea. Aun cuando la razón humana no puede captar plenamente todo aquello que la supera, mucho se perfecciona si por lo menos puede conocerlo de alguna manera por la fe. Bueno, son algunas de las ideas que aparecen en el texto que tenemos que leer de Santo Tomás. Veamos un vocabulario rápido para los nuevos. Esto siempre al final hacemos un poquito de vocabulario para irnos acostumbrando a estas palabras que siempre van a aparecer. Escolástica se le llama así, como dijimos, a la filosofía medieval, que se apoya en la razón aristotélica, en la lógica aristotélica, para validar las posturas cristianas. La escolástica principalmente es del siglo XI al XVI. Ojo, Agustín no es escolástico. San Agustín pertenece a los patrísticos, a los padres de la iglesia. Ellos están en el año 400 recién. En cambio aquí Santo Tomás está 800 años después de Agustín. No son contemporáneos, como algunos pusieron en las tareas, no son contemporáneos. 800 años de diferencia entre Agustín y Santo Tomás. Y Agustín con Epicuro, 750 años más o menos de diferencia. O sea, entre ellos no hay a pesar de que tiene una continuidad y algunas ideas que se podrían comparar, vivieron en épocas muy distintas. Maniqueísmo es una doctrina que planteaba la dualidad de dos principios contrapuestos: el bien, que es ligado a la luz y a lo espiritual, y el mal, el bien y el mal, que está ligado a lo material y a la oscuridad, a las tinieblas. Recogía elementos, fíjense, esto es bien interesante, del cristianismo, del judaísmo, del zoroastrismo, que es un pensamiento oriental. De ahí viene Zaratustra, que es el profeta, que después toma Nietzsche, ¿cierto? Hace un libro que así habló Zaratustra. Esto es del zoroastrismo. Y del platonismo, es decir, el maniqueísmo recoge ideas de esos cuatro y otros más, de esos cuatro pensamientos. Fue considerado herejía por la iglesia. Perseguidos, por supuesto, los maniqueos. También maniqueísmo se le dice en el sentido extenso, sentido general, se dice a una persona, un tipo de pensamiento que valora las cosas como buenas o malas. Maniqueo sería bueno o malo, sí o no. No hay términos medios. El maniqueísmo, o sí o no. La apología se le refiere es un hablar en defensa o apoyando a algo a alguien. Apología de algo, por ejemplo. Tú vas a defender algo, le haces apología a. Quizás la apología más famosa sea la que escribió Platón de su maestro, de Sócrates, apología a Sócrates. Aforismo es una sentencia, es un refrán breve y doctrinal que se asume como regla en una ciencia o en un arte. Herético, ¿cierto? Se refiere a la creencia de los herejes, que se apartan de los dogmas cristianos o de cualquier tipo de dogma. Bueno, dogma es una creencia base de alguna religión, es una creencia que no se puede poner en duda, es una idea o ideología aceptada como verdadera, que no se cuestiona, no puede ser puesta en duda, ya que sobre esos dogmas descansa buena parte de la construcción teórica e ideológica. Es decir, tú remueves los dogmas y se te cae todo el castillo hacia arriba, pues ese castillo de naipe que hay. Bien, estimados alumnos, salió un poco largo esto, pero eran 3 textos que traté de sintetizar en algunas ideas principales de estos 3 grandes pensadores del pensamiento universal. Nos vemos en el próximo video, que estén muy bien y aprovechen de repasar los textos apoyándose en este video.